867-9078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos al capítulo número 14 de La Palabra Justa Rock, este programa de agencia Paco Urondo que va todos los viernes a partir de las 18 por aquí por Radio Caput. Rápidamente quiero saludar, mi nombre es Mariano Nieva y quiero saludar a mis compañeros del otro lado de la pecera, a Yelén Mancilla, nuestra productora general, arquera volante, y Martín Loza en la operación técnica, en la asistencia. Muchas gracias, compañeros, por estar ahí. Y a mi derecha en la mesa de trabajo, mi otra gran compañera, ella es Lula Bono. ¿A quién le pregunto? ¿Dulce o salado? ¿Cómo anda? Salado toda la vida. Toda la vida. Toda la sí, vida. Yo también, la verdad que sí. Sí, re team salado. Para mí no hay mejor postre que un buen salamín, así que voy con esa. Un salamín de postre. Sí. Mirá qué bien. Sí. Bueno, Estoy para esa. Bueno. Qué bueno. ¿Cómo anda? Bien. Contenta con la metáfora futbolera. Me autopercibo más bien. Usted quería preguntarle, ¿usted qué jugador de la cancha se autopercibe? Yo voy a hacer honor siempre a mi puesto natural cuando jugaba al fútbol de joven, ya lejos de ese tiempo. En realidad tenía dos puestos que me gustaban mucho jugar. Primero de número 2, en la saga central, en la defensa. Y después jugaba en el mediocampo de 5, más rústico. O en algún momento que andaba un poquito mejor con la pelota de 8, ¿no? Un poquito más creativo. Pero me gusta mucho raspar a mí. Me gustó mucho raspar siempre. Así que entre el 2 y el 5. Me gustaría quedarme ahí con uno de los puestos, pero ahí le he puesto en la cancha natural. Muy bien. Y darle el juego a los que saben, ¿vio? Cortar, raspar y darle a los que saben. Es un poco ser inteligente y jugar para el equipo, ¿no? Metal gol. Muy bien. Sí. Así que bueno, un día que nos está dando un poquito también de changüí, ¿no? El frío que veníamos sufriendo tanto estos últimos días, me parece que viene bien, sí. Sobre todo para los team verano como usted. No, fue un horror, chicos, fue un horror. Lo veo a nuestro operador Martín con guantes, o sea, quiero decirle a todos, tiene guantes sí. Y cuellito polar. Fue un espanto, yo todavía no me recupero, hubieron grados de temperaturas bajo cero y diga que por lo menos es una de las privilegiadas que por lo menos todavía tiene gas, a diferencia de gran parte del país que está sin gas en el medio de una bola polar. Tremendo. Pero no, bueno, la verdad, contenta de que haya aflojado y encima el trotecito, porque se me detuvo el subte antes de venir, así que el trotecito hasta la radio, en este momento, para mí, pleno verano. Claro. Muerto de calor. Yo no sé qué hacer a veces porque yo estoy cerca, yo estoy acá a 6 cuadras apenas, entonces a veces no sé a qué hora salir, salgo un rato antes, doy una vuelta, me tomo un café, hago compras, ¿no? Doy una vuelta por el centro, o a veces espero un rato más en casa y salgo más sobre la hora. Entonces, bueno, también tiene sus cosas, ¿no? Digo, no es lo mismo que venir corriendo, por favor, desde donde viene usted, allá de la zona de Flores, en un subte, me imagino, atestado de gente también, ¿no? No tanto, porque mejor, como vengo en realidad en este momento, vengo contracorriente. Yo vengo de Flores, bien, pero la gente en este momento se está yendo del centro, no llegando. Entonces, yo y algún despistado, alguna madre con un nene, no mucha gente más. No. Quiero mandar un saludo a mi amigo Pablo Noguera, que está escuchando la radio y me pregunta, así que jugabas de 5, me ponen recién, ¿no? Así que bueno, sí, jugamos de 5, Pablo. Pablo también es un gran amigo, un productor, él es prensa. También hemos hecho radio juntos, así que cada tanto nos cruzamos y nos encontramos en algún recital. De hecho, el lunes estuvimos viendo La Bomba de Tiempo con Claudita Puyó. Ahí llegó el amigo Aníbal Smoris en un ratito por acá con nosotros para charlar de Fuck You, el documental, del último documental de Luca y la película Luca también, por supuesto, del 2007. Pero bueno, decía esto, ¿no? Estuvimos el lunes viendo a La Bomba de Tiempo. A quienes le mandamos un salado de saludo. Un saludo. Me quedé con el team, salado. Yo voy a soñar con la longaniza de postre.
el salamín de postre. Así que bueno. A la longaniza no le tengo tanto amor. ¿No? Porque tiene esa cosa mentolada que ese parentesco con el dentífrico que no me gusta tanto. Mira. Pero no, salamín. Así que bueno, estuvimos allí. Y bueno, esta noche voy a ver el reloj. ¡Ay, qué buena onda! Así que bueno, a los que no lo vieron, los invito en este sencillo, pero no por ello menos emotivo momento, a ver el capítulo anterior que está guardado en el YouTube de la Radio Caput, en el que nos visitaron los compañeros del reloj, que fue una gran visita, un gran programa, una gran entrevista. Muy contentos. Me hizo llegar después también las felicitaciones, el Paya, que es el manager, amigo de la banda, están muy felices los chicos y bueno, hoy espero verlos en escena. Así que bueno, nada, la verdad que un lujo y un placer, esos lindos momentos que hemos tenido también de tantos que hasta ahora nos ha regalado este nuevo programa, esta nueva posibilidad que nos da la agencia Pacurondo aquí en Radio Caput. Hay un programa que ya empezamos a desandar rápidamente, tenemos de alguna manera efemérides también, ¿no? Porque vamos a recordar dos hechos, uno más triste que otro, pero bueno, son hechos para recordar, son músicos, artistas y lugares que siempre quedarán en la memoria. Y bueno, lo primero es por ahí la parte más sensible de esta primera apertura, que tiene que ver con la pérdida que tuvimos hace 22 años, en estos días se cumplieron, de María Gabriela Pumer. Gran guitarrista, gran ícono del rock nacional, una mujer, para variar, posiblemente una de las mujeres músicas, no cantantes, sino músicas más famosas. Mirá con las viudas ahí. Sí, Las Viudas, que fue guitarrista de una banda icónica, toda compuesta por mujeres, que fue Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, cosa que me enteré a los 30 años que se llamaba así, porque toda la vida pensé que era Viuda e Hijas del Rock and Roll. Claro. Como el chiste indicaba, pero claro, alguna vez la fui a googlear y dije, esto está mal. Por supuesto, vi un flyer y dije, esto está mal escrito. No, oiga, había vivido 30 años engañada. Claro. Así que gran aporte a la escena musical argentina, la concepción del rock femenino, el guitarrista, por supuesto, de Charlie, desde su periodo de Say No More. Una excelente mujer, recordada con mucho cariño por todo el mundo y una maravillosa guitarrista. Yo recuerdo verla impactado, ¿no? Impactado también por su personalidad y por su belleza también. En el escenario de Ferro en el año 94 con Charly García, toda vestida de negro. Y lo contrario que acá, que está toda vestida de blanco. Claro, ¿no? Y nada, era una diosa absoluta total, te llevaba puesto con su instrumento, pero también un andar y una presencia. Una potra total. Una mujer hermosísima, con ese rostro característico tan particular, ¿no? Sabe que su rostro característico tan particular en parte se debe a que es descendiente de un cacique Ranquel, la mujer. De hecho, le decían Mapu a ella, ¿no? De Mapuche. Claro. Era la Mapu, era justamente por pensé que era como una conjunción de María Gabriela Pumer, porque podía tener algún Mapumer. Sí, pero en realidad era un poco por esa descendencia y bueno, por ese linaje también de alguna manera originario que tiene. Como otra gran artista música, también mujer nuestra, Cristina Dahl también, que es hija de originarios, la negra querida de las Black and Blues. María Gabriela Pumer, entonces, hermana de Lito Pumer y sobrina de Celeste Carballo. Fue parte de Las Viudas e Hijas de Rock and Roll junto a Mavi Díaz, Claudia Cinesi y Claudia Ruffinati. De 1993 a 2003, acompañó a Charly García como guitarrista, desarrollando unos años más tarde y en paralelo su carrera solista. Trabajó también con Sandra y Celeste, Spinetta, participa en la Vuelta de Sui Generis en el 2000, editó 2 discos, A1 y Perfume. Falleció un 30 de junio del 2003 a los 39 años por un paro cardiorrespiratorio. Su inesperada muerte llevó a un pedido de investigación desde la familia, considerando un mal diagnóstico por parte de los médicos. El próximo 1 de agosto hubiera cumplido 63 años. Así que bueno, todo nuestro gran recuerdo para esta enorme artista, también una de las mujeres empoderadas del rock de los 80 para aquí, que también continúa dejando un legado enorme, porque hay mucha gente que recogió sus canciones. Señorita Corazón, me acuerdo, un disco también hermoso, y un proyecto hermoso, Talón de Crepe, que era también una formación anterior a Las Viudas. Así que bueno, nuestro recuerdo siempre para una grande de la escena como María Gabriela Pumer. Sí, a quien Charly le dedicó Random, ¿vio? Le dedica, creo que es su última producción discográfica. No, sería la anteúltima. En realidad la anteúltima, porque ahora estamos la con... lógica del escorpión. Claro. Exactamente. Mira, acá tenemos justo el tweet, nos señala nuestra productora estrella, que dice: le dedica a Charly en el 2017, pienso mucho en vos, María Gabriela, todavía en los shows me doy vuelta para buscar tu mirada cómplice.
Ojalá tengan tocadiscos en el cielo. Random es mi humilde homenaje a la mejor guitarrista que existió. Hermoso, hermoso momento, hermoso tweet, hermoso El día que rescate. María Gabriela hubiese producción. cumplido 58 años. Mirá. 54 años. 54 años. Sí, sí. Hermoso, 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 hermoso. Y hermoso también es recordar a un lugar que ha sido muy importante para la cultura rock argentina. Por ahí pasaron, creo que si no todos, casi todos, absolutamente todos, las grandes bandas, los grandes números del rock argentino, incluido la Mona Jiménez, que es Cemento. Lo de la Mona no lo tenía, sí, la Mona Usted. Jiménez ha tocado ahí. Bueno, algún día por ahí vamos a invitar a Licha Carcavalo, que es el director de este documental, Cemento, el primer germen de la democracia, ¿no? Es un documental que se fue presentado en el propio Cemento, se abrieron las puertas de ese lugar en el 2016, si no recuerdo mal, allí estuvimos también. Conocí a Licha, Alejandro Taranto, parte de su equipo de trabajo. Es un documental increíble. Y bueno, aquí también se retrata como nada. Hay libros, Sebastián Duarte, Nico Igarzábal también que retratan la historia de Cemento, pero bueno, como nada, que hay imágenes. Y bueno, él contaba que fue muy difícil encontrar. De hecho, cuando grabaron la película, lo buscaron en la Mona para contar algún testimonio, algún recuerdo, pero justo estaba atravesando un problema de salud, lo iban a operar, así que bueno, no pudo quedar en la película, pero no se acordaba. Está eso. Hay momentos también gloriosos ahí, como cuando le roban un reloj pulsera a Juanse y quedó retratado en el disco en vivo de Los Ratones Paranoicos. Y por supuesto, que vamos a escuchar al salir de este bloque, un encuentro también cumbre. Acá tengo mi disco pirata de Cemento también, de Los Redonditos con Luca Prodan, ¿no? Estos son los discos que yo conté alguna vez que se vendían en Parque Centenario, que eran ediciones hechas a mano, si vos te fijás, pero con un detalle alucinante, ¿no? Impresión del disco, armar las tapas, listado de canciones, y acá atrás dice Cemento 23 de agosto del 87 con Luca Prodan. Espectacular. ¿No? Así que es un registro de consola, también que lo vamos a poner acá en nuestro exhibidor, como a usted le gusta, que aparezca en nuestro material. Pero, perdón, imágenes increíbles de tengo Cemento. una pregunta. Bueno, ahora le podemos preguntar al lucólogo, pero que viene a continuación. Pero es extraoficial. Es Claro, un disco, son piratas. Pero que pirata desde la creación del disco, o sea, Claro, no solamente su reproducción. Piratas de afanarse tal vez una consola o alguien que sacaba un cablecito para grabar lo que sucedía en el lugar. Suena increíble esto, suena increíble. ¡Qué cracks! ¿No? Y después se pirateaba y alguien después lo comercializaba de manera, digamos, de vuelta pirata en puestos del Parque Rivadavia. Les afanaron en el vivo, unos Sí, ídolos. sí, claro. Hay muchas consolas, sobre todo Los Redondos, que en aquel momento eran muy buscadas, ¿no? Tenés Stud FreePad del 85, tenés Palladium del 86, de consola. O sea, se suena un sonido, pero increíble. Me parece una genialidad absoluta. Increíble. Bueno, era una gran industria que había por atrás. Por eso también con el tiempo las bandas van a empezar a trabajar, por ejemplo, en darle mucho más visibilidad y visual y contenido a las tapas, a los packaging de los CDs. Vas a encontrar en cartón, en goma eva, con dibujos, con cosas raras, para justamente contrarrestar un poco la piratería, que era enorme. ¡Qué Era genialidad! enorme. No había escuchado nunca que se afanaban el sonido de consola. Me parece Había alguien que espectacular. arreglaba con el sonista de turno. Que le pido disculpas a los ¿No? compañeros músicos que tenían que Pero trabajar bueno. de vender discos y gente como nosotros consumía esos. Claro, aparte recitales. imagínense, fanáticos Pero de las una- bandas, no había internet. Esto era oro puro. Oro, claro, Oro puro. Y tal aparte cual. el sonido que tiene. No es que se escucha al público grabado con un grabador, que pasó, también había mucho de eso. Esto está grabado en la consola. Y además, viste, considerando que este es del 23 de mayo del 87, Luca se moría 7 meses después, es un registro absolutamente histórico. Exacto. Está esto entre el show de obras que vamos a charlar ahora con Aníbal Moris y bueno, y su muerte, ¿no? Así que es parte fundamental de todo eso. Pero el crossover, además, los dos pelados más importantes es de la increíble. historia del rock. Y un tema también tan chiflado, un tema tan loco como Criminal Mambo, donde sube Luca, toma el micrófono, el indio se corre y canta él unas parafraseas, que lo vamos a escuchar por ahí, habla de redonditos, dicen una parte. ¿no? Redonditos. Es increíble, realmente, bueno, es una de las cosas que ha pasado, que tiene como ese sello mítico el lugar, ¿no? No sé, Papo tocando con Sky también, digo, había cosas que pasaban también, los Babasónicos presentándose ahí también. Bueno, ahí nace Miranda, el Cemento,
En Cemento nace Miranda. Sí, hay ¿no? que Digo, decir hay un montón de que cosas para Cemento rescatar. fue tan importante en la cultura nacional y en la cultura del rock y de la música que excedió la música. Digamos que hoy es gente que no sabe lo que fue Cemento, te dice, no, yo lo conozco desde Cemento, se volvió un dicho popular Cemento. O sea, así de importante fue la pregnancia. Y era el salto, el paso previo de los pubs, ¿no? A llegar a obras, que era la consagración en aquel momento, ¿no? Sí. Había un lugar intermedio que las bandas necesitaban y ahí Chaván abre el escenario al rock porque en realidad estaba pensado como un boliche al principio, como una discoteca, sí, claro. ¿sí? Donde había perfo, bueno, y se bailaba. Hasta que encontraron de alguna manera también que ahí había algo más, ¿no? Los contratos eran muy buenos. Bueno, esta película la recomiendo, está colgada en YouTube completa, la recomiendo. Vamos a invitar a Licha pronto también para conversar de esto. Donde, como eran los arreglos, la Vela Puerca viene a Buenos Aires, arregla con Omar Chaván un 70-30. Omar le decía, bueno, 70 para ustedes, 30 para mí. Y quedó para siempre, ni siquiera firmado en nada. Era como una cosa de palabra. Yo lo conocí a Omar cuando íbamos en la segunda etapa de Cemento. Yo estuve de los fines de los 90 para acá, viendo las pelotas, viendo un montón de bandas también ahí. Caballero la Quema, Capanga, Babasónicos, Divididos. Y bueno, en la puerta si lo encontrabas a Omar y tratábamos de los pibes que veníamos de los barrios de hacer una especie de regateo. Omar, le entraste a 5 pesos. Somos 5. Tenemos 15 pesos. Junten 10 más y entran, ¿no? Y era eso, ¿no? O retarte para no fumar porro en la puerta. Si eran 5 y les pedía 10 más, claro, les estaba cobrando 5 pesos la entrada. Claro, entonces digo, como que no, digo, un ortillo. Es un regateo, ¿no? Entonces pasábamos 5 por 3 entradas en vez de 2, por algo de 5. Digo, bueno, era un regateo. Nos decía, chicos, no fumen porro acá, no sean boludos, porque si fuman porro acá en la puerta, viene la policía y la policía nos cierra el lugar, perdemos todo. Banda, ustedes, yo, perdemos todo. Así que el porro acá, en la puerta no, en todo caso, adentro vemos. Cosas así, ¿no? De que teníamos con Omar, de complicidades, pero bueno. Hermosos momentos, hermosas épocas. Cemento, ubicado en Estados Unidos al 1200, barrio de Constitución, abrió un 28 de junio de 1985. Creado por Omar Chaván y Katia Aleman, que era su compañera de entonces, fue fundamental para el under y las grandes bandas. Sumo, Redondo, Memphis, Babasónicos, Rosario Blefari y Animal, hasta la Mona Jiménez se presentaron allí. La banda San Camaleón fue la última en tocar allí el 30 de diciembre del 2004, la noche de la tragedia de Cromañón. Desde ese día Cemento cerró y todos los shows pautados fueron cancelados. Un local lleno de historia musical, devenido a estacionamiento y depósito. Hay una placa que recuerda el espacio ahí que se puso en el 2016. Estuvimos ahí con Katia Aleman, con Fernando No y un montón de gente. Hay iniciativa de la legislatura y bueno, eso fue todo. Se abrió para esta película, como dije también, y nunca más, y sigue siendo el estacionamiento que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Terrible, terrible, porque quedó enganchado con una tragedia absoluta, que fue lo de Cromañón, y que entonces enturbió mucho el recuerdo, ¿no?, de Cemento, que fue... Exacto. Que fue la verdad que no se le puede bajar el precio, porque fue una usina del arte impresionante. Esto que también contaste vos, ¿no? Y sobre todo del under, de una cosa contra comercial a su vez. Era un lugar súper interesante y bueno, la tragedia de Cromañón se lo llevó puesto. Pues se lo llevó puesto, ¿no? de una manera terrible, porque lo que pasó en Cromañón fue terrible y escandaloso, pero bueno, nada, Cemento no pierde así su condición de monumento, de catedral del rock y de monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. Y para cerrar, recomiendo también la canción Cemento, es un tanguito que hace Edu Schmidt, recordando también por su paso por ahí y lo que significó Cemento para toda una generación o para varias generaciones de artistas y también de público que allí nos congregábamos. Cerramos este primer bloque, si te parece. Vámonos a la pausa y volvemos para hablar de Luca. Y vamos a escuchar entonces a Los Redondos junto a Luca Prodan en Cemento. Rock it down. Drop it on the ground. Gotta shoot it up. Gotta shoot it down. Drop it with my redonditos. We got you. Everything is true. Criminal, mambo.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Para combatir el frío y el aburrimiento, vengan el 9 de julio a Here, RPG Roma Pagana Álvarez Thomas, 1078. Voy a estar tocando ahí con Roma Pagana, vamos a explotar el lugar, una maravillosa fecha, así que agradezco a la palabra justa rock para esta oportunidad para decírselo. No se pierdan el show, Roma Pagana. Here, Álvarez Thomas, 1078, fecha 9 de julio. Soy Andrea Prodan, los espero. Chao. Segundo bloque de la palabra justa rock, de capítulo número 14. Y antes de presentar a nuestro invitado y charlar de Sumo, de Luca, de un documental maravilloso, le pregunto a mi compañera si tenemos redes sociales. Por supuesto que tenemos, querido Mariano. Estoy saliendo. Perdón, no me escuchaba. Por supuesto que tenemos. Somos la Agencia Pacurondo. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como Agencia Pacurondo. Y también a nuestros compañeros, la Radio Caput, que nos aloja tan amorosamente todos los viernes. También en Twitter, Instagram y Facebook como Radio Caput. Después, para enterarte de las noticias, podés mandarnos un mensaje para recibir el boletín de Infosiberia al 11 28 67 90 78. Y de esa manera te va a llegar todas las mañanas a tu celular. Uno de los productores, junto a Marcelo Chapses, de Luca, la película del 2007, dirigida por el entrañable Rodrigo Espina, y también, por supuesto, de Fuck You, el último show. Aquí a mi derecha, invitado, y gracias por venir, Aníbal Esmoris. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes, gracias a los que escuchan. Acá estamos. Bueno, contento de tenerte. No hace mucho hemos hablado, pero bueno, siempre es lindo volver a conversar y refrescar ideas, Aníbal. Primero, bueno, de entrada, de acá te vas directamente porque hay una nueva proyección gratuita de la película, del documental, del show. De Fuck You, el último show. Exactamente. Esta noche en Quilmes, a partir de las 20 horas, creo que dan puerta, a las 21 horas la película, en Casa Jinete, que no me recuerdo la dirección, pero vos debes tenerla. Sí, ya la vamos a decir. De hecho va a aparecer el flyer en cualquier momento por ahí en la pantalla. Y el 19 de julio en Rondemán y sigue. Agregaron fecha más en Rondemán, otra más. El 19. Sí. Qué buena noticia, porque hace poquito no pude estar. Jugaba a Boca, le contaba acá al compañero que por eso no fui, porque jugaba a Boca con el Bayern Múnich. No te tenía tan sí, me fanático. Quedé en mi casa, le conté a él, ahí pasó. Pero le contaba la otra vez a Aníbal también que por eso no pude estar.
Ahí está, mira el flyer de esta noche. Ahí Bernardo Irigoyen 1975. Ahí está. Sí, y sí. bueno, así que ahora nos vamos a sacar las ganas nuevamente de acompañarte, de acompañarlos, de acompañar al documental. ¿Va a estar también Dani Jiménez de vuelta? Esta vez no. No, esta vez no, solo nosotros. Porque Dani también, generalmente es invitado haciendo canciones de esos músicos que formaron también un poco a Luca, ¿no? O que fueron influencia para Luca. Sí, hace temas de Luca y temas que lo influenciaron a Luca, como Joy Division, Lou Reed, etcétera. Pero esta fecha estamos solitos con José Luis García, el director de la película, charlando ahí con la gente. ¿Ha sido reconocida la peli por la legislatura porteña? Sí, fue declarada de interés cultural por la legislatura porteña, también por el municipio de Almirante Brown y el de Moreno. Y tenemos la suerte que ahora fue nominada por la Academia de Cine para Mejor Documental. ¿Y cómo nos agarró ese tipo de distinciones que, por otro lado, no tienen mucho que ver con el rock en sí mismo, pero que de definitiva también me imagino debe ser un mimo? ¿Y qué te pasa con eso? Digo, el rock adentro de la legislatura porteña, por ejemplo. Bueno, nos llena de orgullo y de emoción y esta película hay que recordar que nosotros la hicimos como patrimonio cultural, siempre con exhibición, con entrada libre y gratuita. Y es una patriada también que hemos hecho en ese sentido, y nos parece bárbaro que la legislatura de la ciudad la reconozca a Luca, que ya lo había hecho, lo había declarado ciudadano ilustre en su momento, porque es parte de nuestra cultura, de eso se trata. En el caso de la Academia de Cine, bueno, nosotros hacemos cine, nos dedicamos a eso y bueno, los académicos votan. Claro. Todos los años a diferentes rubros, mejor actriz, mejor actor, etcétera, entre ellos mejor documental, y este año nos han nominado. Hablame del punto cero de la peli. ¿Cómo se encuentran en el camino? Bueno, Marcelo Chapses, hay que decir, sos amigos hace muchos años. Bueno, con José Luis García creo que también, pero ¿cómo se juntan? ¿Cómo empiezan a pensar, a cranear este último documental, este último show de Sumo, con Luca en vida, por supuesto, presentando After Chabón? Al poquito tiempo Luca muere, pero ¿cómo empiezan a pensar que era hora de trabajar en ese material? Bueno, con Marcelo sí, efectivamente nos conocemos hace muchos años, hicimos juntos Luca y otras cuantas películas, qué sé yo, Pájaros Volando, por ejemplo, con Capusotto. Pájaros Volando, sí. Que también ahí armamos algo que tiene que ver con el rock, porque la banda que acompaña a Capusotto... El cierre de la banda tocando... Pusimos a Willy Quiroga en bajo, a Ciro Fogliata en teclados, a Héctor Starr en guitarra y a el fallecido Rodolfo García en batería. Y Capusotto cantando, desde luego. Pájaros volando. Pájaros volando. Claro, es una maravilla. Esta película, Fuck You, el último show, era una idea que tenía Rodrigo Espina de hacer algo. Después que hicimos Luca, se grabaron, aparte de este show que es Fuck You, que es el último Obras que hace Sumo en el año 87, donde presentan After Chabón. Después de eso grabamos 2 shows en Cemento, uno en Taiwán, que era un boliche muy pequeñito por acá, por la zona de San Telmo, y otro en Aipor, que era una boate, un lugar de baile de la época. Claro. Y Rodrigo tenía la idea de hacer una película que se llamaba The Last Show, donde se conjugaran todos esos shows que no se habían visto. Remamos bastante para poder hacerla, insistimos mucho a partir del 17, 10 años después de haber sacado Luca, queríamos verdaderamente que eso funcione. No lo logramos por diferentes cuestiones, siempre es difícil cuando se trata de películas, música y derechos y demás cosas y fondos, cuesta dinero hacer una película. Y nos invitaron en realidad a Rodrigo y a José Luis García en una muestra que se hizo en el Museo Histórico Nacional hace 3 años y algo, se llamó Rock de los 80, una muestra muy grande, muy linda, muy bien curada, y los invitaron a pasar el material en bruto, no la película esta que hicimos, sino el bruto de esta película tal cual venía de cámara, todo el backstage, todo el show, sin ningún tipo de edición ni nada. Nos pidieron permiso a Marcelo y a mí si lo podían hacer, les dijimos que sí, también nos invitaron a pasar Luca en esa ocasión, y tuvimos la desgracia que Rodrigo tuvo una ACV 15 días antes de esa proyección,
lo cual fue todo un dolor grande y también un inconveniente, porque había cassettes que estaban en su casa, de ese bruto, claro, etcétera. Decidimos que la procesión se haga igual, vinieron los hijos, se la dedicamos, y cuando terminó la procesión, José Luis García, que es quien había grabado ese material, el de obras, nos viene a ver a Marcelo y a mí ahí mismo en el museo y nos dice: chicos, tenemos que hacerla. Hay que hacerla. Ya está. Ya está, no hay más vuelta. Así que nos pusimos de nuevo a remar en dulce de leche y después de 3 años encontramos esta maravillosa idea que fue hacerla como patrimonio cultural y de exhibición libre y gratuita, y eso permitió que los planetas se puedan alinear y que la película pueda ver la luz. ¿Por qué? ¿Porque es más fácil encontrar financiamiento cuando vos la armás así, o porque...? No, la película... Por el espíritu de sus creadores nomás, que fue por la patria, y salieron hacia adelante como la película 300. La película no recibió fondos de ningún lado para hacerla. O sea, es una película que se hizo por fuera del Instituto de Cine. Héroes. Héroes del rock and roll. Héroes de la historia del rock and roll. Creíamos que era un deber. En realidad, Luca fue quien pidió que se graben esos shows. Le dijo a Rodrigo Espina en un momento: vengan a grabar porque yo no creo que llegue vivo a fin de año. Nadie creyó en eso en ese momento, pero Luca sí lo tenía muy claro. Se murió 2 meses después de ese show. Tenía bastante claro. Bastante claro. Y bueno, y era también una deuda que había con Luca, de que eso, porque Luca pidió que se grabe para algo, para que quede, para que se vea, para que se conozca. Y a nosotros nos parecía ya a esta altura, después de 38 años, que no podía seguir quedando en un cajón ese material, que había que sacarlo a la luz a como sea. Y a como sea lo hicimos, digo, con la colaboración de todos los que trabajaron, que lo hicieron gratuitamente, la casa de postproducción de imagen y de sonido, también se abocaron a ello de esa misma manera, y bueno, y con ese esfuerzo y de esa manera también la seguimos proyectando sin parar desde hace 1 año y medio. Y también, en esto que vos decías de héroes o no héroes, digo, estamos en un momento muy difícil con la cultura en general, con el país, diría yo, con muchas cosas. Estamos pasando momentos muy difíciles. No sigas ampliando la imagen porque terminamos en la crisis civilizatoria. Pero... Y con el cine en particular ha sido tremendo lo que se hizo, ¿no? Ahora se está visibilizando mucho lo que hicieron con el Instituto del Teatro y demás, pero desde que asumió este gobierno, hace 1 año y medio, no se filmó una sola película en la República Argentina cuando se hacían 300 películas al año. Eso es terrible para la industria, terrible para nosotros que hacemos cine, terrible para un montón de gente, terrible para la cultura. Y entonces hacer esta película y mostrarla de esta manera también es nuestro granito de arena para visibilizar ese problema que tenemos todos los argentinos. Fuck you es el nombre de la película. Fuck you es el grito primal del rock argentino también, de alguna manera, o el rock, ¿no? Y me quedaba con esto que decías también, porque vos sabés que yo la he visto varias veces, y ustedes también lo que tienen como característica que acompañan la peli, poniendo el cuerpo y diciendo cosas, ¿no? Y pensaba justamente en esto, ¿no? En lo que aparece cada vez que intervienen ustedes contando un poco la historia del documental, sumado a este contexto, ¿no? Este contexto tan tremendo que vivimos, ¿no? En cuanto a la cultura, en cuanto a este gobierno que tan devastador para tantos sectores de la población, ¿no? ¿Qué sentís, Aníbal, que la gente que va a buscar, ¿no? Porque digo, hay mucha gente que tal vez vio a Sumo, vio a Luca en vida, no es mi caso, yo no lo pude ver a Luca en vida, no pude ver a Sumo en viva. ¿Qué sentís que va a buscar? ¿Nostalgia? ¿Va a buscar reencontrarse? La gente que es joven, que no lo pudieron ver nunca por una cuestión de edad. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís que pasa cada vez que se exhibe a sala llena cuando se abre el momento del conversatorio que proponen ustedes? Lo que nosotros sentimos de parte del público en general es mucho agradecimiento. La gente está muy agradecida de poder estar en un show de Sumo, porque la realidad es que la película es lo más cercano que se puede tener como experiencia de estar en un show en vivo de Sumo. Si bien la película no es un registro del show,
porque está todo el backstage, está todo lo que es público, lo que uno puede ver como espectador en un show, y todo aquello que es privado, que uno no ve cuando va a ver un show. Eso genera una progresión dramática, eso lo convierte en un verdadero film. Y te pone en el lugar de amigo de la banda, no solamente de espectador. Sí, es una experiencia bastante inmersiva, te digo. O sea, muchas veces nos han dicho, me olvidé que estaba mirando una película. Digo, de golpe me vi que estaba en una butaca, qué sé yo creía que estaba ahí. Hay gente que vio el show y que vio la película, suele suceder que siempre uno o dos, porque ya estamos grandes, aquellos que hayan visto ese show, hace 40 años, o sea, mínimo tienen 50 y largo, el más jovencito, digamos. Y la mayoría de la gente no lo vio, y nosotros hacemos proyecciones en universidades, por ejemplo, donde claramente no lo ven porque son todos sub-40, digo, y pibes, en realidad, pibes de 20, 25, etcétera, y la gente lo disfruta mucho. Yo creo que lo que van a buscar no es nostalgia, sino reencontrarse con el origen, con la historia, y lo que encuentran es un grito de libertad muy fuerte, que es lo que era Sumo en escena y lo que era Luca, un caos creativo, mirando ahí cómo se está construyendo, y eso es muy bueno para ellos y también para nosotros. Hoy recordamos a Cemento hace un ratito antes de empezar a charlar con vos, Aníbal, y bueno, pasamos y compartimos con la audiencia un registro, Criminal Mambo de Los Redondos, con Luca, en voz. Sé que vos has tenido un vínculo muy cercano también con ese Proto Redondos, también por un lado, que de alguna manera fueron las dos bandas que acompañaron con sus sonidos, esa apertura democrática también desde un lugar distinto, me parece, ¿no? Contanos un poquito de eso, que también es muy interesante, tu vínculo con Los Redondos en aquel momento que todo empezaba en La Plata, ¿no? Bueno, yo recuerdo, yo era jovencito. ¿Vos sos platense? No, yo soy de Avellaneda, hincha de Independiente. Mira. Toma. Desde el día en que nací. No converso, digamos. Desde el día de nacimiento, de origen. De origen. Cuando era jovencito, digo, yo siempre estuve cercano al rock y al cine desde ya, y a la cultura en general. Y entonces andábamos, o sea, estamos hablando de épocas en que no existía el Instagram, en que no existía el Facebook, en que no existía el Internet, en que no existían los celulares y que casi no existían las líneas telefónicas. Un espanto. No lo sé. No sé si era un espanto, era otro momento, también había una interacción entre las personas que era mejor que el Instagram. Era un chiste, Y en esa época los hermanos Bellison, Sky y su hermano, recuerdo que los padres tenían una casa por Citibel, bastante frente a lo que era la escuela de suboficiales Juan Bucetich de policía, y que nos juntábamos allí a la noche y se armaban zapadas, y era divertido. Ese es mi vínculo con el Proto Redondo. Claro. Después yo estuve 10 años exilado en Francia, y cuando volví, a través de Abel Fachelo, un escenógrafo con el que trabajé bastante, que es muy amigo de la Negra Poli y de Sky, volví a tomar vínculos con ellos, ya siendo ellos Los Redondos. Claro. En ese momento recuerdo que fuimos a hacer un scouting a la cancha de Huracán para filmar ese show, etcétera. Y ese es mi vínculo. Pero mi vínculo primogénito, tanto con Sumo como con Los Redondos, era cuando yo estaba exilado en París y me llegaban cassettes que me mandaban amigos, tanto de Los Redondos como de Sumo, y que yo decía, a ver, pero ¿qué está pasando? Esto es en Argentina, digo. Claro. Yo me fui y no había nada de esto, claro, esta manera, digamos, ¿no? Y efectivamente sí son las dos bandas que podemos decir que, a pesar de que Sumo grabó SBS, justamente hasta Chabón y demás, pero que son las bandas que mantuvieron y mantienen de alguna manera, aunque sea en el recuerdo o en la memoria, ese espíritu de independencia, ¿no? O sea, tanto una banda como la otra eran una manifestación clara de la libertad y
de la posición que hay que tener frente a la vida. Y que más allá de algunas tonterías que uno a veces lee por ahí o escucha, ¿no? De la rivalidad entre Sumo y Redondo, digo, hay muchos puntos en común, ¿no? Mejor no hablar ciertas cosas, por ejemplo, una letra del Indio que grabó Sumo. Y bueno, en la propia película, en el documental, se ve en los camarines al Piojo Ábalos, se ve a Tito Fargo, que en aquel momento todavía era parte de los Redondos, ¿no? Ya había como Bueno, Tito también tocaba con Luca en una banda paralela que se llamaba la Harlingham Band. Guitarrista de la Harlingham era Tito Fargo. Claro. Hoy en la Kermés, ¿no? Todo como, ¿no? Todo tiene como un sentido, de alguna manera. ¿Y la banda qué? ¿El resto de los músicos qué? ¿Cómo fueron acercándose? ¿Cuál fue la mirada que tuvieron ellos? Porque también una cosa que es interesante plantear, lo dijiste vos, Aníbal, lo decís siempre, es de exhibición gratuita, no se comercializa, ¿no? ¿Cómo fue la recepción del resto de los músicos de los Ex-Sumo, ¿no? Incluido Andrea Prodan? Bueno, Andrea fue a la primera persona que le mostramos el primer corte de la película, le hicimos una proyección en casa de José Luis García, le gustó mucho el material, le interesó bastante. Con Andrea yo tengo una relación desde la época de Luca, o sea, desde el 2007. Yo lo conocí a él en Roma, cuando fuimos a grabar allá. Después hicimos algunas películas, Andrea es actor, la madre de mi hijo es directora de cine también, hicimos una película donde Andrea era protagonista, se llamaba La Entrega. Siempre tuvimos así un vínculo. Los músicos en general, tanto en Luca como en este proyecto, siempre tuvieron algún reparo, digo, lo cual es lógico también, digo. Luca era una personalidad muy fuerte y era su compañero, era su amigo, era su coautor, era con quien se formaron, diría yo, de alguna manera también. Y cuando uno pierde un ser querido, no hay un manual, como no hay un manual para ser padre, no hay un manual para duelar. Digo, algunos duelan muy rápidamente y otros se pasan la vida entera. ¿Te parece que esa reticencia puede haber tenido algo que ver con como guardar una intimidad que era de ellos, digamos, una cosa que por ahí tenía que ver como, bueno, un Luca que era, ¿no? Una persona que yo nací varios años después de que muriera Luca y tengo mi primera remera de rock era de Luca, ¿no? Y nací varios años después de que entonces hay algo de esto, ¿no? De Luca, ícono popular, de Luca que deja de pertenecerle a Luca mismo, ¿viste? Que es lo que pasa con los íconos que se apropia el pueblo. Bueno, por ahí hay algo, puede ser algo, la manera de los músicos de preservar así, ¿no? Una intimidad con el personaje. Sí, seguramente, sí, de preservar su propia historia, digamos. Cuando hicimos Luca, por ejemplo, si bien participaron todos los que eran las pelotas, digo, Germán, Sokol, Andrea, Gillespie, Troglio, Moyo y Arnedo, nos juntamos 100.000 veces en casa de Arnedo, en casa de Moyo, o sea, hemos tenido muchos contactos, hemos discutido mucho la cuestión y nunca se decidieron por ellos participar. Si nosotros miramos Luca, la película, ellos no están dentro de la película, aunque Luca es la vida de Luca, hasta Sumo, entonces tampoco es que eso haya sido un impedimento, es más, nos obligó quizás a repensar y a ver cómo llevábamos eso adelante, y creo que quedó muy bien, redondita como una pizza, diría mi hijo. En el caso de Fuck You, volvimos a conectar con todos ellos y también teníamos esas vueltas. Yo creo que los planetas se alinearon. Moyo nos dijo en un momento, viralícenlo el material. Y es lo que estamos haciendo de alguna manera, claro, viralizando ese material. Y creo que a partir del hecho de hacerlo como patrimonio cultural y que de todos y cada quien comprendan que no solo no ganamos dinero, sino que ponemos dinero, claro, en esta historia, eso también como que aflojó y permitió que esto se haga, digamos, ¿no?
Aníbal, yo contaba hace un ratito que por una cuestión de edad no llegué a ver a Sumo y a Luca en vivo. Sí, ese reencuentro famoso del 2007 en el Quilmes Rock, a los 20 años de la muerte de Prodan. Pero sí pude ver a Alejandro Sokol en vivo, en esa primera etapa con las pelotas tan salvaje, tan extrema, pero tan luminosa también. ¿Había algo entre Luca y Sokol, hablando como personaje, como artista, como cantante? ¿Qué pensás de eso? Mi relación con el Bocha fue muy linda. El Bocha era un ser de luz, claramente, era un ser muy generoso y creo que tenía con Luca cosas muy en común, si bien eran dos personas distintas y qué sé yo, Bocha tiene hijos, Luca no tenía, digo, hay también diferencias importantes, pero creo que ambos lograron algo a lo cual todos aspiramos, creo, en algún momento, y son muy pocas las personas que lo logran, que es abrazar la libertad de manera plena, dejar de ser un burgués real, o sea, no importarte qué pantalón llevas, no importarte si tenés dinero en el bolsillo, no importarte nada, ninguna otra cosa que eso que vos querés hacer. En el caso de ellos dos, música, y bueno, y eso era lo que hacían, todo el resto no tenía ningún interés. Luca cobra sus primeros derechos de Sadaica una semana antes de fallecer, y Luca, el pantalón con que se lo ve en ese show, un jogging roto y una campera rota y una remera manchada, era la misma con la que estaba el día anterior en su casa, digo, y vivía en un lugar, en un colchón en el piso, o sea, no tenía, había dejado de lado ya hacía muchos años. Luca viene de una familia adinerada, cuasi aristócrata, ¿no? Cuasi aristócrata, se puede decir, se formó... Fue a la escuela con el príncipe Carlos de Inglaterra. No en Inglaterra, en Escocia fue a la escuela. No, el príncipe Carlos de Inglaterra. Carlos era el de Inglaterra. Claro. Hoy día rey. Hoy día rey de Inglaterra, de una de las potencias más grandes del mundo. Es decir, que fueron a una escuela, Timmy McCann también fue a esa escuela, que era el Gordonstoun, en un pueblito del norte de Escocia que se llama Cruachan. Y bueno, Lucas se escapó de ese colegio. Se escapó, y yo siempre hago esa analogía de que es un poco la historia del príncipe y el mendigo, ¿no? O sea, claro, que dejó todo para ser él, para ser libre completamente de toda atadura, de todo... Un camino medio espiritual, ¿no? Un camino un poco espiritual, y el Bocha Sokol también. Sí, el Bocha, hecho, que está... Su etapa de mormón también, están, ¿no? Los orígenes mismos de Sumo, ¿no? No nos olvidemos que los orígenes de Sumo son Luca, Sokol, Steffi Nuttall, Arnedo y Ricardo Curté. Ricardo Curté, es un injusto y olvidado muchas veces, Ricardo también, que está muy activo en las redes, ¿no? Como esa primera parte también de ese Sumo proto. Y me perdí un poquito. Sí, estamos hablando un poco del recorrido de Lucas, de Europa, no, y del Bocha. El Bocha, cuando deja Sumo, él dice que lo deja, nos dice, yo tuve que dejar la banda porque yo sentía que me iba a morir si seguía en Sumo. Es decir, Sumo era algo muy fuerte, realmente. Y bueno, y el Bocha después tuvo ese recorrido un poco espiritual, y después volvió por suerte con las pelotas y nos regaló maravillas. Y era una persona también como Luca, no le importaba si estaba bien vestido, si tenía dinero, si no, bastaba con tener ambos dos. De hecho, Sokol tocaba mucho la criolla, y Luca decía que el que hace música de verdad, dale una criolla a ver qué pasa. Claro. ¿No? Dale una guitarra criolla a ver si con tres tonos ahí te emociona. Y es el instrumento, ¿no?, de la creación también, la criolla. ¿Viste? Generalmente las maquetas aparecen desde una criolla, muchas veces también. Es el momento en que se dispara, ¿no? una letra, una emoción, una melodía. Más allá de Sumo, el disco que más me gusta de Luca está en Fan Love, que es pre-Sumo, que son... Claro. Canciones con una criolla. Despojada con una criolla. Después también está Perdedores Hermosos, ¿no? Pero también. Está en Fan Love, también es una maravilla. Yo te hago la última, porque ya no estamos yendo, ¿vio? Como siempre, la mala noticia que llega. Hablamos un poco al principio,
¿qué sentís vos que la gente, o qué sienten vos, Marcelo, José Luis, que la gente va a buscar? Que los músicos pensaban de la figura de Luca, o siguen pensando, como resguardo que decía la compañera. Y Aníbal Esmoris, ¿qué piensa? ¿Qué le pasa con Luca Prodan personaje? ¿Qué te pasa a vos de manera personal con él? Bueno, yo es alguien que creo haber conocido profundamente sin prácticamente haberlo conocido, porque yo no estaba aquí, estaba en el exilio. Pero bueno, tanto ahondar, buscar, trabajar, recorrer, es como si lo hubiera conocido, y además en ese exilio que yo estuve es el mismo territorio del cual venía Luca. Digo, yo tuve la suerte o la desgracia, ¿no? La desgracia de estar exilado y la suerte de, por estar exilado, ir a ver un montón de bandas, ir a ver a los Pistols en vivo, ir a ver todo ese tipo de cosas, digo, en mis 80, que es esa cultura que trae Luca para acá también, ¿no? Así que yo he tenido esa conexión con él, más allá de que sea una conexión física. Y lo que me da a mí Luca es eso, ese legado de libertad, digo, de qué es lo que verdaderamente importa, digo, ¿no? Que pasa por ahí, creo que pasa por el arte, por la expresión, por la sinceridad. Luca era un tipo muy, muy generoso, muy humilde al mismo tiempo, a pesar de haber tenido un bagaje, como decíamos, de otro tipo, ¿no? ¿Te vas a algún lado corriendo ya de acá? Hay una exhibición. De acá me voy a Quilmes, a Casa Jinete, que no recuerdo la dirección. ¿No? Vamos a ver si podemos poner el flyer, vamos a ver a los chicos si se podrá poner el flyer de vuelta de la película de Sumo, que ahora se va a exhibir en un par de horitas nomás. Exactamente, se exhibe a las 20, creo que dan puerta, a las 21 la presentamos, ahí Bernardo Irigoyen, 1975 Quilmes. Y después el 19 va a estar en Rondemán, ahí justo frente al Abasto, la valla 3100, y así seguimos girando por todos lados. Después vamos a ir a Córdoba nuevamente, al sur, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, para la audiencia, tenemos un sitio en Instagram que se llama facu.elultimoshow, @facu.elultimoshow, y ahí vamos anunciando todas las proyecciones y lo que vamos haciendo. Espectacular. Agradecerte mucho por esta visita. La verdad que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Espero que hayas pasado bien vos también. Y bueno, hasta cualquier momento, Aníbal. Bueno, muchas gracias. Yo la pasé muy bien. Espero que ustedes también y que los oyentes también. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Despacito nos vamos yendo con este capítulo número 14 de La Palabra Justa Rock, por aquí por Radio Caput, el programa de Agencia Pacurondo. Muchísimas gracias, como siempre, a Yeré Mancilla, nuestra productora, fotógrafa, asistente. Gracias, Martín, como siempre, en los controles. Compañera, muchísimas gracias como siempre. Gracias, el gran Mariano Nieva, conductor de este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, por supuesto escuchando Fuck You, Sumo. Chao. Usted se comunicó con La Palabra Justa Rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, La Palabra Justa Rock de Radio Caput. Soy Ezequiel Jusid. Quería contarles que este martes 8 de julio vamos a estar en el Centro Cultural Tacheles, ahí en Alsina 1400. Voy a estar cantando mis canciones con un montón de artistas más en lo que es el Festival Solidario Que No Calle, para visualizar la problemática de la gente en situación de calle. Música, comida, pasarla bien, pero conciencia, y vamos a estar juntando donaciones, ropa de abrigo, elementos de higiene personal, alimentos no perecederos, medias, lo que haga falta, traigan. Nos vemos ahí el martes a partir de las 7 de la tarde en Tacheles. Hola, soy Isa Portugués, agradeciendo a La Palabra Justa Rock, convocando músicos jóvenes para presentarse el jueves 10 de julio a las 15 horas en Piedras 776, sala 3, para audicionar para un grupo que ejecutará canciones de Gardel, del Indio Solari y otras. Muchas gracias desde ya por el espacio.
En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.